Y si te dijera que los fariseos no eran los villanos fáciles de identificar que siempre te han pintado, y si el espíritu fariseo estuviera infiltrado, en secreto, en tu iglesia, dentro de muchos creyentes, y tal vez incluso dentro de ti, antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita, dar me gusta y compartir este video. Los fariseos eran los líderes religiosos más respetados de su época, expertos en la ley, celosos de la pureza, conocidos por su disciplina y apariencia de santidad. Su conocimiento profundo de las Escrituras y su conducta intachable ante los ojos del pueblo. Ayunaban 2 veces por semana en público. Ellos multiplicaban reglas, alargaban sus oraciones para ser vistos. Se sentaban en los primeros lugares en las sinagogas, daban el diezmo de todo lo que poseían. Eran estrictos con cada regla. Pero detrás de esa fachada se escondía algo oscuro. Sus corazones estaban vacíos, secos, fríos, y una obsesión por el control, y una peligrosa costumbre de poner tradiciones humanas por encima del mandato de Dios. Y, sin embargo, Jesús los confrontó con una dureza que no usó contra ladrones, adúlteros ni endemoniados. ¿Por qué? Porque ellos encarnaban la peor forma de engaño, la religión vacía, sin intimidad con Dios, sin compasión por el prójimo, sin humildad. En Mateo 23, Jesús pronuncia 7 ayes sobre ellos, y no es una crítica suave, es una condena feroz contra la hipocresía espiritual. Les dijo que ataban cargas pesadas sobre los hombros de otros, pero ni con un dedo querían moverlas. Que amaban los primeros asientos en las sinagogas, los saludos en las plazas y ser llamados rabí, pero por dentro estaban podridos, llenos de orgullo, ambición, codicia. Lo más impactante es que no negaban a Dios con sus palabras, lo negaban con sus actitudes. Los fariseos enseñaban que obedecer la ley externa era suficiente para agradar a Dios. Pero tú y yo sabemos que Dios mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Para ellos lo más importante era lo externo, como lavarse las manos en cierto orden, no caminar más de cierta distancia en sábado, no tocar a ciertas personas por ser impuras. Pero Jesús los desenmascaró con una frase poderosa: insensatos, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Mateo 23:25. ¿Te suena familiar? Y hoy, en muchas iglesias, ese mismo espíritu se ha disfrazado de liderazgo, de sana doctrina, de celo por la verdad, pero detrás de todo eso hay juicio, condena, orgullo religioso y ausencia total del espíritu. El fariseísmo moderno no necesita vestirse con túnicas, solo necesita un corazón que ama el reconocimiento más que la compasión, que señala el pecado de otros, pero justifica el suyo, que predica fuego del infierno sin amor por las almas. Hoy también hay quienes se preocupan más por la ropa que usas, por lo que tienes o por lo que haces en la iglesia, pero no te preguntan si estás luchando con ansiedad, con pornografía, con vacío, con incredulidad. Hay iglesias enteras donde la imagen ha reemplazado la presencia, donde la liturgia ha sustituido la misericordia, donde el protocolo importa más que la transformación real. El problema no es que los fariseos quisieran santidad, eso está bien. El problema era que habían perdido el corazón de Dios y ya no sabían lo que era amar. Como dice Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Los fariseos sabían de memoria la Torá, pero no reconocieron al autor de la vida cuando lo tuvieron frente a sus ojos. Dijeron esperar al Mesías, pero cuando el Mesías vino, lo acusaron de blasfemo, lo ridiculizaron, lo persiguieron y finalmente lo entregaron para ser crucificado. Lo más inquietante es esto: no eran paganos, eran religiosos. No eran ateos, eran teólogos. No eran enemigos declarados de Dios. Eran líderes espirituales convencidos de que estaban sirviendo a Dios.
mientras lo rechazaban. Ellos no rechazaban a Jesús por ignorancia, lo rechazaban porque su presencia desenmascaraba su hipocresía. Eran maestros en aparentar lo que no vivían, como lo dice Mateo 23:27. Sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Jesús nunca reprendió a prostitutas ni recaudadores de impuestos con la severidad con la que confrontó a los fariseos. ¿Por qué? Porque el religioso que cree estar bien cuando está totalmente perdido es más difícil de alcanzar que el pecador que reconoce su necesidad. Los fariseos enseñaban sobre pureza, pero rechazaban al que podía purificarlos. Ellos decían esperar al Mesías, pero cuando el Mesías se paró frente a ellos, lo llamaron endemoniado. Juan 8:48. Jesús mismo les dice en Juan 5:39-40, escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esa es la tragedia, saber mucho de Dios, pero no conocerlo realmente. Hoy también se predican sermones sin fuego, se citan versículos sin vida, se ora sin fe, se ayuna sin propósito. Hay quienes publican versículos en redes, pero desprecian a su hermano en secreto. Hay quienes predican en púlpitos, pero maltratan a su esposa en casa. Hay quienes parecen santos, pero en lo oculto viven como si Dios no existiera. Y tal vez tú también has caído, sin darte cuenta, en ese patrón. Porque tal vez tú también has caído en pensar que tu conducta, tus rituales o tu conocimiento bíblico te hacen mejor que otros. Tal vez tú también has criticado a alguien por su apariencia, su pasado, su forma de adorar. Te has enfocado más en cómo luces que en cómo estás, más preocupado por tener razón que por tener un corazón rendido. Tal vez incluso te has alejado de personas menos espirituales que tú, creyéndote superior, cuando en realidad eran más auténticas que tú en su necesidad de Dios, creyendo que Dios solo se mueve bajo tu molde. Tal vez tú también has cerrado puertas que Dios quería abrir, juzgado procesos que no entendías, o exigiste pureza sin misericordia. Y si es así, entonces ese espíritu fariseo aún vive en ti. No se trata de señalar a los de hace 2000 años, sino de preguntarte, ¿cuánto de lo que hago por Dios lo hago para que otros lo vean? ¿Cuánta de mi santidad es real y cuánto es estrategia para parecer aceptable? El espíritu fariseo es sutil y se cuela por donde menos lo esperas. Puede habitar en tu orgullo cuando te comparas con otros, en tu juicio interno cuando ves a alguien pecar, en tu desprecio disimulado cuando alguien no adora como tú. Puede estar en ese deseo de que te reconozcan por tu servicio, en tu frustración cuando no te aplauden, en tu constante necesidad de validación espiritual. Pero Dios no se impresiona con apariencias, Él mira lo más profundo. Y cuando Jesús vino, no buscó a los religiosos, buscó a los quebrantados, a los rechazados, a los sinceros. Porque el quebrantado reconoce su necesidad, pero el fariseo la disfraza. Y eso te lo digo con amor, pero con urgencia. Tal vez no estás tan cerca de Dios como crees. Tal vez estás en el grupo equivocado, pensando que estás bien. Tal vez estás siendo más fariseo que discípulo, más crítico que compasivo, más juez que siervo. Y si ese es tu caso, no es el fin, pero sí es una advertencia. Dios no quiere tus obras si tu corazón está lejos. No quiere tu diezmo si no tienes amor. No quiere tu oración si es solo un ritual vacío. Él quiere rendición real, sinceridad brutal, hambre genuina. Él quiere derribar ese altar que construiste para tu propia imagen y encender uno nuevo que arda con fuego verdadero. Porque el verdadero discípulo no es el que grita más fuerte, ni el que predica más bonito. Es el que ama, perdona, sirve y vive en humildad cada día. Como dijo Pablo en 1 Corintios 13:2, si tengo profecía
y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Esa es la esencia que los fariseos perdieron, y es la misma esencia que hoy tú estás llamado a recuperar. Así que detente, examina tu corazón. Jesús no vino a establecer una religión perfecta, vino a romper con las máscaras. Y lo hizo con palabras que aún retumban como un martillo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. La pregunta que no puedes ignorar es, ¿y tú? ¿Lo estás honrando solo con tus labios? Porque puedes estar haciendo lo correcto por las razones equivocadas. Puedes estar liderando en lo visible mientras estás perdiendo en lo invisible. El espíritu fariseo no se derrota con más reglas, se derrota con rendición total, con un corazón quebrantado que reconoce que, sin él, nada somos. Pregúntate con honestidad, ¿estoy caminando en verdad o actuando en apariencia? ¿Estoy lleno del espíritu o solo lleno de mí mismo? Porque puedes saber mucho de Dios, y aún así vivir sin él. Puedes defender la fe, y estar negando al autor de la fe. Puedes ser aplaudido por muchos, y aún así ser rechazado por el cielo. Elige bien. Hoy es el momento de derribar los altares de tu imagen, tus logros espirituales, tu aparente madurez, y volver al lugar secreto donde Dios no busca un buen desempeño, sino un corazón rendido. Vuelve al quebrantamiento, a la dependencia, a la adoración genuina, al hambre real. Porque lo que Dios busca no son expertos en Biblia, son hijos que lo amen en espíritu y en verdad. Juan 4:23. No son fariseos que cumplan la ley, sino redimidos que vivan por gracia. No son jueces que condenen, sino intercesores que restauren. Si tú has sentido que en ti hay algo de ese espíritu, ese juicio, ese orgullo, ese amor por el reconocimiento espiritual, es tiempo de dejarlo morir. Hoy, no mañana, porque cuanto más tiempo alimentes al fariseo que hay en ti, más lejos estarás del Dios que crees estar sirviendo. Él no te llamó a impresionar, te llamó a rendirte. Y cuando por fin lo hagas, cuando el fariseo en ti muera, entonces vas a conocer la libertad, la gracia y la verdad que solo Cristo puede dar. Suscríbete para más contenido impactante y verdadero y dime en los comentarios, ¿qué piensas de este video? Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Hasta la próxima aventura.